Buenas tardes, soy Darío Yáñez, estudiante del tercer G del COAR Lima, y en el presente podcast explicaré en qué medida la actividad industrial de las grandes empresas en el Perú provoca la degradación del suelo. La degradación del suelo es un problema ambiental que con el paso del tiempo se ha ido haciendo más notorio en nuestra sociedad, el cual está relacionado con las diversas interacciones entre el ser humano y este. Es por esto que elegí este tema, para poder darle una explicación a este suceso en el que todos estamos involucrados, siendo lo que más me llamó la atención su gran cantidad de factores y causas, destacando las grandes empresas, que en su mayoría se preocupan más por su economía que las consecuencias de las actividades que realizan, como la extracción de petróleo y la deforestación. Entre las principales temáticas abordadas están la degradación del suelo y la actividad industrial, las cuales se tratarán en relación a la siguiente pregunta: ¿en qué medida la actividad industrial de las grandes empresas provoca la degradación del suelo en el Perú? Para poder responder a la pregunta, primero hablaremos de cómo la deforestación y la tala ilegal de árboles provocan la erosión del suelo, pero para poder hacerlo debemos comprender que las raíces poseen una alta resistencia a la tracción, pudiendo proporcionar una elevada fuerza de cohesión entre los componentes del suelo. Además, a través de las sustancias que liberan en su entorno más inmediato, como por ejemplo el mucílago, favorecen que las partículas del suelo permanezcan unidas en forma de agregados al actuar como una especie de pegamento. Ecomandanga 2018, párrafo 4. A partir de esto, nos damos cuenta de la gran importancia de los árboles para el planeta, ya sea para el ser humano u otras formas de vida. Y es que es gracias a estos que el suelo es compacto y no se desmorona con facilidad, permitiendo crear infraestructuras en la superficie de este, como casas. El problema radica en la deforestación ilegal y descontrolada, como es el caso de la Amazonía, donde el 80 y 90% que se extrae en esta región del Perú es producto ilegal. Fernández y Pacheco, 2021, página 2. Este es un gran problema, ya que mientras que en la tala legal los espacios designados para la tala no ponen en peligro al ecosistema, en la tala ilegal se tala todo tipo de árboles, incluyendo especies en peligro de extinción. Además de esto, también puede afectar a comunidades rurales cercanas, las cuales perderían sus bosques y la calidad de sus tierras de cultivo. Este problema de por sí ya es malo, pero al ser un porcentaje del 80 y 90%, esto pasa a ser un problema que merita completa atención por parte del Estado para su inmediata resolución. En segundo lugar, explicaré cómo la actividad petrolera provoca la pérdida de elementos biológicos en el suelo. Esto se basa en que el suelo posee diversos componentes, tanto biológicos como no biológicos. Estos elementos biológicos se ven amenazados por distintas actividades industriales, como la extracción de petróleo, una actividad que siempre está expuesta al riesgo de alguna falla que provoque un derrame, como es el caso de Petroperú, una empresa de combustibles que tuvo un derrame de petróleo en el 2017. El peligro de estos derrames radica en que la contaminación por hidrocarburos de petróleo ejerce efectos adversos sobre las plantas, generando minerales tóxicos en el suelo disponibles para ser absorbidos. Además, conduce a un deterioro de la estructura del suelo. Serrano et al. 2013, como se citó en Velázquez 2016, página 17. A partir de esto, podemos entender que el petróleo afecta de diversas maneras al suelo, ya que al ser un líquido, es capaz de filtrarse a través de la tierra y llegar hasta las raíces de los árboles y plantas, provocando que al momento de absorberlo se envenenen, llevándolos a la muerte. Lo peor de todo esto es que, con la pérdida de árboles, el suelo se queda sin alguien para contrarrestar la degradación del suelo, afectando su calidad. Aunque el ser humano sea en gran medida el responsable de la degradación del suelo, existen otros factores a tomar en cuenta,
como la misma naturaleza, que ha provocado la degradación del suelo en el planeta durante miles de años por medio de fenómenos naturales, como los deslizamientos, provocando el desplazamiento de la capa superior del suelo. La diferencia entre este tipo de degradación y la antrópica es que la primera es en menor medida y no sucedía constantemente, algo muy diferente a lo que nosotros hacemos. En conclusión, la deforestación y la tala ilegal de árboles, así como la actividad petrolera, son factores muy importantes en la degradación del suelo. Con esto, podemos responder a la pregunta asegurando que la degradación del suelo en el Perú es provocada en gran medida por la actividad industrial de las grandes empresas, ya que ésta actúa de manera desenfrenada y sin tomar en cuenta los riesgos de lo que hacen. Con esto, concluimos el podcast. Espero les haya agradado y que en un futuro podamos volvernos a encontrar. Gracias.